Diciendo anoche. Giselle, buen día. Sole Chorni, Seba Guerreiro, aquí por ZTV. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Acá arrancando un lunes con, bueno, ya un periodo de sesiones ordinarias abierto y un presidente bastante envalentonado. No sé cómo lo vieron ustedes, pero anoche en el Congreso de la Nación, esa fue una de las primeras sensaciones con las que nos quedamos todos apenas terminó el discurso, tanto los periodistas como los mismos legisladores de la Libertad Avanza, de la izquierda o del peronismo que iban saliendo del recinto, y el comentario era, para bien o para mal, según quien lo mire, la cantidad de insultos e improperios que Milei tiró a la oposición y las especulaciones sobre cuál es el motivo. Bueno, está canchero, digamos, porque viene de un periodo de sesiones extraordinarias en el que ganó todo. Esa es una opción. Mm. Propio igual de él, ¿no? A mí no compro eso. Personalmente, o sea, me hace perder de eje lo que dice, porque la forma no la compro ni de menos de un presidente, ¿no? De cualquier persona con esos agravios, porque uno en la televisión lo que veía, vos estabas en presencia, ¿no? Pero lo que uno veía en televisión era solamente su imagen. Y contestando, para un lado, agraviando mucho para su izquierda, ¿no? Que sería que estaban los cucas, como él le decía, y agrediendo constantemente en un discurso que lo tenía de muchas hojas, por lo que entendemos unas 53 hojas, pero estaba preparado para ir contestando a todo lo que decía. Yo no sé si estaba preparado, si eran las respuestas, pero yo tuve esa misma sensación que vos y Sí, que todos. queda como la sensación, y eso lo decíamos, es como decía, el presidente estaba en el centro del hemiciclo y a su izquierda estaba el peronismo, que si bien, a ver, sabemos cómo son las asambleas legislativas, siempre hay un momento de tensión y chicana, de ninguna forma hubo una actitud por parte de la oposición de interrumpir permanentemente, sino que parecía más una estrategia del discurso que una reacción espontánea y no pensada. De hecho, es muy llamativo, o no tan llamativo, quiero decir, son señales de que por ahí iba a ir la cosa cuando mirábamos a la oposición, al oficialismo, perdón, que estaba a pie de tiro para empezar a arengar presidente, para empezar a tapar cualquier bache que hubiera. Digo, todo estuvo pensado en función de cierto espectáculo, de cierto show de la agresión, digamos, sin dejar de pensar todo el tiempo que la agresión fue dirigida a una oposición totalmente debilitada, que no pudo hacer fuerza para nada en el periodo de sesiones extraordinarias. Bueno, quizás es la necesidad de tener un enemigo permanente. Pensemos también que ayer tuvo sus momentos para los, como él llama, empresarios prebendarios, Paolo Roca y Madanes, Ganes. que si bien no los nombró, habló de ellos. Y otra vez, la crítica a aquellos que se enriquecen del Estado y todo lo que siempre dice Milei, sin demasiado detenimiento en algunas cuestiones vinculadas a la situación económica de la actualidad. Digo, en los últimos días hasta lo escuchamos hablar a Domingo Cavallo de un periodo estanflacionario. Digo, y el presidente no se detuvo demasiado en esas respuestas inmediatas para lo que va a ser este 2026, sino que se enfocó en las agresiones. Giselle, ¿cómo te va? Sebastián te habla. Hola. Yo vi un presidente completamente nervioso, desencajado. Me llamó la atención, si bien estamos acostumbrados a lo que es Milei como personaje, lo vi muy errático en el discurso, tirando datos erróneos por momentos, peleándose constantemente, por supuesto. Y en cierto momento me parece en donde debería llevar cierta calma, sobre todo para atraer inversiones extranjeras, ¿no? Porque si le mostramos este video a un empresario serio de afuera, me parece que va a estar complejo de que traigan inversiones en este momento. Yo lo vi como fuera de sí en ese lugar, y después lo que me llamó la atención, que quizás eran un poco las expectativas que se habían generado de antemano,
es ciertos anuncios a futuros, de políticas a futuro, ¿no? Que iba a poder sorprender con cierto anuncio, y la verdad es que no terminó sorprendiendo en nada en cuanto a lo que va a ser de cara al futuro estos 2 años que le quedan. Sí, vos sabés que en la previa de la asamblea hay un momento que a los periodistas nos gusta mucho, que es el pasilleo. Vas viendo llegar a los diputados y les preguntas, che, ¿qué se espera? Y es cierto, como decías, que había mucha especulación, incluso se llegó a decir en televisión que iba a haber un anuncio fuerte con respecto a el aniversario por los 50 años del golpe. Digo, Sí. había muchas ideas de que iba a haber un anuncio fuerte, sorpresivo, y eso no pasó. Pero en la previa los mismos legisladores de La Libertad Avanza ratificaban que nos íbamos a sorprender, generando cierto misterio y cierta expectativa que, bueno, no sucedió. La pregunta ahí es si ellos lo sabían, si no lo sabían. Bueno, nosotros no podemos tener, o sea, no se puede saber eso. Ahora sí podemos saber que el presidente prefirió no decir demasiado qué va a hacer en 2026, sí anunciar paquetes de medidas generales. Vieron que él dijo que los ministerios están preparando 10 paquetes de medidas por tratar durante 9 meses en el Congreso de la Nación, que este va a ser el gobierno más reformista de la historia, que se viene un cambio en la estructura institucional de la Argentina, y algunas pistas adelantó, porque sí habló de la necesidad de una reforma electoral, por ejemplo, y ahí ya podemos anticipar que quizás este año discutamos las PASO, pero entramos en el terreno de las especulaciones, porque es cierto que no hubo anuncios concretos muy claros, y que, retomando el principio de lo que decía Seba, todo estuvo basado un poco en un Milei errático. Yo dejo un margen de duda para saber si estaba un poco desencajado o si, como me preguntaba al principio, no formó parte de una estrategia de comunicación que quiera marcar cuál va a ser el tono. Digo, que quiera marcar quién ejerce el liderazgo y quién es el enemigo, al menos en la narrativa de este oficialismo. Cosa que, insistimos y volvemos a lo mismo, es como que ya es su marca, ¿no? Yo pensé que se había tranquilizado y me sorprendí muchísimo con la forma en que ayer estuvo comunicando. Y me da como un poco de vergüenza, ¿no? A nivel internacional también. Y por momentos generó eso un poco en la sociedad, o era lo que se iba hablando en las redes o en los grupos de amigos, ¿no? Giselle, la última de mi parte, me parece que quizás hubo alguna mención a todo lo que es la zona patagónica con esto de la minería en la cordillera. ¿Qué nos podés decir de eso? Me parece que fue el único anuncio vinculado un poco a la Patagonia. Sí, minería y energía fueron dos temas en donde podemos pensar, bueno, Milei acá es donde quiere profundizar. De hecho, hubo una mini mención, digamos, a Neuquén. Sin embargo, lo que a mí me llamó la atención es que no hubo una sola mención a, por ejemplo, los gobernadores, ni de la Patagonia ni del resto de la Argentina, que aportaron a través de sus legisladores votos clave para que Milei pueda sacar, bueno, todas las leyes que les va a permitir avanzar en estos proyectos mineros en la Patagonia. Por ejemplo, digo, hace poquito tuvimos ley de glaciares, el famoso RIGI, digo, todas esas leyes que van a permitir el avance del sector minero salieron en parte gracias al apoyo de los gobernadores aliados, como les decimos en los medios, a quienes no les mandó ni un guiño, ni un saludo, ni un agradecimiento. Pero sí, de todas formas, cuando pensamos en qué vislumbramos para este 26 por regiones, Patagonia aparece con esta promesa de que el sector agropecuario no sea solamente el único gran motor de la Argentina, sino que se sume a este entramado, digamos, nacional, el sector minero y sobre todo energético. Giselle, vos que estuviste ahí, igual, bueno, bastante ausencias, ¿no? Por un tema también que a nivel nacional hay aperturas en distintas provincias, no sé, de Chubut. Estaba Nacho, se vio una foto, ¿no? Ah, sí, yo no llegué a verlo. ¿Vos pudiste identificar quiénes estaban de Chubut anoche? Vos sabés que no lo ubiqué. Ahora, sí estaban, por supuesto, los legisladores. Yo no, mira,
Está mal que lo esté chequeando al aire, pero no estoy segura, porque ahora al mediodía tenemos la Asamblea Legislativa en Chubut, así que si estuvo, Torres probablemente tenga que volar rapidísimo de vuelta. Yo no pude verlos porque, bueno, como digo, ¿no? En la transmisión que veíamos no se ponchaba en ningún momento su lado izquierdo. Capaz sí era él, un corte, por ejemplo, hasta la vicepresidenta estaba con un corte, un plano cortado, se le veían las manos y cuando mostraban el recinto mostraban la parte del oficialismo, ¿no? Y así tipo cancha, con Bueno, canciones, con... sobre eso sí, quedaron también anécdotas propias de lo que viene pasando con el oficialismo. Giselle, Giselle, ¿te a perdimos? ver. A ver, ¿ahí me escuchan? Ay, sí, sí, sí. Ahí volviste, sí. Que quedaron Eh, anécdotas, nos ibas a Manos contar. de Karina Milei y de su gente de confianza, y quedaron algunas perlitas de la interna del gobierno a nivel nacional. Por ejemplo, no se enfocó en ningún momento a Santiago Caputo y su tropa, pero sí, como decís, con respecto a la prensa, teníamos muy poco acceso en comparación con otras asambleas legislativas. Los periodistas que estaban en el recinto, estaban ubicados en un lugar donde apenas podían sacar algunas fotos de cómo estaba el movimiento, y fueron corridos de sus palcos originales como prensa, y todo estaba copado con la narrativa oficial. Incluso miren este detalle chiquito, pero que demuestra un poco cómo esquivan, digamos, ¿no?, a los periodistas. Cuando ingresó al Congreso, había un pasillito que se había armado donde estábamos los periodistas sacando fotos, filmando una imagen de lo más corriente, y todo ese trayecto lo atravesó con un camarógrafo que lo escoltaba y le tapaba la cara hacia nuestro lado. Por lo tanto, es como decís, lo único que podemos ver de lo que pasó anoche, incluso quienes estábamos adentro del Congreso, es lo que el gobierno quiere que veamos. Digo, ahí hay una deliberación a la hora de elegir cómo mostrar, desde qué ángulo, a quiénes. Claro. Giselle, y una última pregunta por mi parte, en cuanto a tu experiencia de hacer estas coberturas, si has visto algo parecido. Ayer yo un poco veía, por ejemplo, una característica fue él haciendo su discurso y contestando lo que nosotros no escuchábamos, pero parecía como que le decían y él en el discurso cortaba y contestaba de mala manera, insultando y de la forma que lo hemos visto. ¿Esto es habitual que pase algo? Leía por ahí que Macri en algún momento en un discurso cortó o contestó una sola pregunta diciendo esto Sí. peor de quien lo dice o algo así, dio como una frase, pero una sola respuesta. Esto era un discurso que cortaba y contestaba, contestaba. ¿Esto lo has visto en otras oportunidades? ¿Cómo es la experiencia ahí de otros discursos, otras aperturas? Así como lo vimos anoche, yo no lo había visto. A ver, es cierto que el Congreso es una gran perfo por momentos y todo el mundo sobreactúa su posición. Ahora, ¿qué podíamos esperar? Bueno, antes de que ingresáramos, cuando estábamos afuera del Congreso, sabíamos que la izquierda se había llevado unos papelitos preparados, que se podía llegar a esperar un momento de chicana, de tensión, con un presidente que puede devolver y responder, y suele pasar. Lo que nadie esperaba era que... Ay, se corta Te un estamos poquito. perdiendo ahí, Giselle. ¿Sabes qué, Giselle? Esto último te estamos perdiendo, no sé si nos escuchás. Yo lo escuché también. Esto último no, se cortó. A ver si nos podés repetir. Todo el resto lo escuchamos perfecto, ¿eh? Pero esto último no. ¿A dónde? Perdón, ahora se cortó. Sí. Ahí, esta es lo último. Estábamos, o sea, con esto de que lo que es el recinto, estabas diciendo nada, que es yo interpreto como un show de por sí, ¿no? Que uno puede hacer cualquier cosa. Es un Hablabas show de de por sí, papelitos, exacto. sí. Es un show de por sí. Nadie se imaginaba de ninguna forma que el discurso iba a ser
interrumpido cada 2 párrafos cuando ni siquiera meritaba. O sea, como resumen yo podría decir, sí, podíamos esperar tensión, chicana, un ida y vuelta entre el presidente y la oposición, son escenas bastante habituales, no nos imaginábamos, sobre todo, repito, después de un Milei que ganó, que estaba cómodo, que estaba sobrado en el periodo de sesiones extraordinarias, no nos imaginábamos un discurso interrumpido de manera permanente y constante con este grado de virulencia. Digo, ahí me parece que es donde se diferencia del resto de las experiencias. Giselle, las 2 últimas cositas y ya terminamos. Primero, párrafo aparte me parece para los cruces que tuvo con Victoria Villarruel desde el arranque, ahí con el topetazo que tuvo con Karina Milei, y después tirándole cierta indirecta, llamándola un poco golpista, me pareció a mí, con alguna seña que hizo con la cabeza, y después que nos comentes un poco qué se espera para Chubut, hoy en el anuncio de Nacho Torres, que vas a estar trabajando para ADN Sur con todo lo que es el tema de chequeado. Sí, ahora seguimos para el sur, voy con la primera parte con Villarruel. Bueno, esa relación ya no tiene vuelta atrás y ayer todos los periodistas estábamos esperando cómo iba a ser el saludo, si se iban a dar un beso o no. Bueno, otra vez Milei fue más allá y casi a modo infantil hizo ese gesto con la cabeza cuando se refirió a quienes soñaban con ocupar el sillón de Rivadavia. Digo, ese vínculo ya está totalmente roto, hace rato, no tenemos ninguna duda, y simplemente anoche se profundizó en, bueno, esa línea de agresiones, de descalificaciones. Villarruel hizo lo que pudo, me parece a mí, sostener sin moverse demasiado frente a esa situación. Digo, ahí ya no hay vuelta atrás, creo que Villarruel hará su propio camino y está muy claro eso. Y sí, con respecto a lo segundo que me planteabas, ahora seguimos, yo ya cambio el chip de Asamblea Legislativa Nacional y paso a inicio de periodos ordinarias en Chubut. Torres se espera, el discurso está programado para las 12 y bueno, hay bastante expectativa, creo yo, con respecto a sobre todo la situación económica de la provincia, que no solamente Chubut, sino que la mayoría de las provincias hoy está atravesando una situación económica realmente compleja, y por eso te les retomo con Milei. Ayer había preguntas sobre Milei, no solamente no hizo guiños a los gobernadores, sino que no hizo ningún anuncio concreto sobre qué va a pasar hacia el interior de las regiones del país donde se está llegando con poco a fin de mes, las obras están paralizadas, Nación retiene los fondos. Bueno, hay una serie de situaciones que están haciendo muy complejas las cuentas provinciales y creo que ahí un poco va a estar la expectativa en qué va a decir Nacho Torres sobre cómo sigue este 2026 después de un año complejo. Vamos a estar ahí todos atentos. Giselle, muchísimas gracias por esta comunicación, por contarnos todo esto en primera persona y por sumarte acá a ZTV contándonos esto. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está, en un trabajo arduo. Ahí hablábamos con Giselle Leclerc, en primera persona, ¿no? En primera persona todo lo que se vivió ayer, que va a quedar para la historia, me parece, el discurso de ayer. Yo quizás no comparto en que pudo haber sido preparado, porque a mí me parece que Milei es un tipo muy espontáneo, ¿no? Y se lo veía en la cara, en el rostro, que no lo podía controlar a lo que estaba sucediendo y se prendía en el ida y vuelta. Quizás sí es parte de la estrategia, pero yo lo noto un tipo muy espontáneo en eso. Claro, uno no escuchaba lo que le decían, pero era como que toda respuesta quedaba